Bueno, sigamos con señalización. ¿Qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto que yo tenía, por ejemplo, una molécula, ¿sí?, que actuaba como una señal, ¿de acuerdo? Y que esta molécula señal, ¿sí?, o ligando, o inductor, ¿sí?, podía ser de dos tipos. Podía ser una molécula hidrofílica o podía ser una molécula hidrofóbica. ¿Sí? Las señales hidrofílicas vimos que se unían a receptores de membrana, mientras las señales hidrofóbicas se unían a receptores citosólicos. ¿Sí? Entonces, la señal hidrofílica, ¿qué tipo de moléculas podían ser o actuar como señales hidrofílicas? Por ejemplo, los péptidos. ¿Sí? Es decir, pequeñas moléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Los péptidos en general, ¿sí?, pueden ser pequeños, de 8, 9 o más aminoácidos, o pueden ser moléculas más grandes, ¿sí?, 30, 40, y el límite, recuerden que estaba alrededor de entre 50 y 60 aminoácidos. Entonces ya hablábamos, ¿sí?, de polipéptidos o proteínas. ¿Sí? A su vez, las polipéptidos o proteínas podían tener una o múltiples subunidades, ¿de acuerdo? Como ocurre en algunas hormonas. Entonces, ¿sí?, los péptidos o los polipéptidos, ¿sí?, estaban formados por cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Por cadenas de aminoácidos. ¿De acuerdo? Esas podían ser las señales hidrofílicas. Otra posibilidad es que fueran directamente, ¿qué?, aminoácidos. ¿Sí? Por ejemplo, el glutamato es un aminoácido, o la glicina es otro aminoácido. Por ejemplo, estas señales hidrofílicas, el glutamato y la glicina, son neurotransmisores, ¿sí?, que pueden actuar ya lo vimos, en el sistema nervioso. O también pueden ser derivados de aminoácidos, ¿sí?, como la adrenalina, ¿sí?, la dopamina, ¿de acuerdo?, que son derivados de la tirosina, ¿de acuerdo? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, son todos derivados de la tirosina, que es un aminoácido. Entonces, esos son, digamos, las señales hidrofílicas más comunes. Mientras que las señales hidrofóbicas, aquellas que pueden atravesar la membrana, generalmente sí hablamos de dos grandes tipos: las hormonas esteroides, que son, ¿sí?, derivadas del colesterol. Y por otro lado, ¿sí?, como señales hidrofóbicas, también vimos a las hormonas, o vamos a hablar de las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo?, que también son derivados del aminoácido tirosina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aunque de una forma más compleja que no vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos dos grandes grupos, ¿sí? Las señales hidrofílicas, básicamente, ¿qué son? Son péptidos o polipéptidos o aminoácidos, ¿sí?, pequeñas moléculas hidrofílicas, como los aminoácidos, o derivados de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las señales que son hidrofóbicas. Estas pueden atravesar la membrana plasmática, son poco solubles en solventes acuosos, y básicamente, ¿cuáles son?
Bueno, son las hormonas esteroides, que son derivados del colesterol, de las cuales hablamos un poco alguna vez, ¿sí? Las hormonas esteroides como las hormonas sexuales, ¿sí? Testosterona, o el estradiol, ¿sí? Los estrógenos, ¿sí? O las hormonas tiroides como la T3 o la T4. Todas estas hormonas esteroides y las hormonas tiroides, son de naturaleza hidrofóbica, ¿de acuerdo? Entonces, las señales, ¿sí? Hidrofílicas sabíamos que iban a actuar a través de las señales hidrofílicas iban a actuar a través de receptores de membrana. ¿De acuerdo? ¿Sí? A través de receptores de membrana iban a actuar las señales hidrofílicas. Mientras que las señales hidrofóbicas, ¿sí? Iban a actuar a través de receptores intracelulares, como por ejemplo los receptores citosólicos, como también hay receptores nucleares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se produce esta interacción entre la señal y el receptor? Entonces, ¿sí? Yo tengo mi molécula señal que se une, pero de forma reversible al receptor. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser mi molécula receptora. ¿Sí? Entonces, este es, por ejemplo, el ligando. Y este es el receptor. Pero la interacción entre el ligando y el receptor es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el receptor puede unirse, ¿sí? al ligando o inductor o molécula señal. Entonces puede unirse, ¿sí? Y se forma ¿qué? Se forma un complejo, ¿sí? Como ligando, receptor. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Este complejo ligando-receptor, ¿sí? Depende de ¿qué? De la interacción entre la molécula señal y el receptor, que sabemos que es no covalente, ¿sí? Tiene que ser una interacción de tipo débil, una interacción no covalente. Entonces la molécula, ¿sí? La señal va a estar pegada ¿a quién? Al receptor, de acuerdo a su afinidad. Cuanto más perfecta sea la unión, ¿sí? entre el ligando y su receptor, más tiempo van a permanecer unidos. ¿De acuerdo? Pero tarde o temprano, ¿qué tiene que hacer? Así como se une la señal, se va a separar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? La primera propiedad. Sabemos que el ligando tiene que unirse al receptor, pero que esa unión, ¿sí? que forma ¿qué? El complejo ligando-receptor, es reversible, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestra primera propiedad. Reversibilidad. ¿Sí? La unión entre el ligando y el receptor es reversible, por lo tanto es una unión débil, y el tiempo que va a estar, ¿sí? formado, ¿sí? ese complejo, va a ser muy importante, ¿sí? Porque mientras la hormona, ¿sí? o en este caso el ligando, la molécula de la señal, esté unida al receptor, se va a producir ¿qué? La activación de la señal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cuando estén separados, cuando el receptor esté solo, no va a haber ¿qué? No hay generación de señal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está bloqueada. Necesitamos que el ligando esté unido al receptor para que se genere, ¿sí? una señal. Entonces esa es la primera propiedad, ¿sí? La reversibilidad. Cuánto tiempo esté formado este complejo va a depender de la afinidad. A mayor afinidad, ¿sí?
¿Se acuerdan? Vimos alguna vez, así esquemáticamente, la idea de afinidad. Entonces, la afinidad tenía que ver con qué. Por ejemplo, yo tenía un receptor. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestra molécula receptora. Y este es el sitio que tiene que unir la señal. ¿De acuerdo? Este es nuestro receptor. Y la molécula señal encaja perfectamente, ¿no es cierto? Cuanto más perfecta es la unión, entonces más probabilidades hay de que interactúen distintos grupos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si esta zona del receptor tiene densidad de carga positiva y esta zona de la molécula señal tiene densidad de carga negativa, entonces se puede formar un puente de hidrógeno, que va a hacer que estén pegados más tiempo. Pero dibujemos el mismo receptor, ¿sí? Aproximadamente. Entonces yo tengo la misma molécula receptora. ¿De acuerdo? Este es mi receptor. Pero si ahora la molécula señal, ¿sí?, puede entrar, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? La unión, sí, no es perfecta, entonces tiene probabilidades obviamente de entrar, pero también tiene que altas chances de posibilidades de salir rápidamente, porque no se forman interacciones no covalentes, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y demás, ¿sí?, lo suficientemente fuertes, ¿de acuerdo? En cambio acá tiene chance de entrar, pero la posibilidad de salir rápidamente va a estar más reducida. ¿Por qué? Porque tiende a formar interacciones con el receptor, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos una interacción de ¿qué? De alta afinidad, y acá tenemos una interacción de baja afinidad, ¿de acuerdo? Entonces, la unión es reversible, ¿sí?, pero va a depender de la afinidad. Entonces, esa es la primera propiedad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la segunda propiedad? Así como el ligando se une al receptor en forma reversible, otra propiedad es que, ¿sí?, el ligando va a interactuar con el receptor de una forma tal que existe la posibilidad de que se sature la señal. Veamos por qué es eso. Si yo tengo una célula, este es el núcleo, el número de receptores es limitado. Supongamos que son receptores de membrana, por ejemplo. Entonces, el número de receptores que tiene una célula, un receptor determinado, ¿no?, para un ligando determinado, ¿sí?, está limitado. Es decir, pueden ser 50 receptores, 100 receptores, 200 receptores, pero no es un número infinito. Entonces, la cantidad de receptores, ¿sí?, es finita. ¿Sí? Entonces el número de receptores es finito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo agrego, ¿sí?, si voy agregando cantidades crecientes de hormona, primero agrego, o de ligando, ¿no?, de la molécula que transmite la señal. Primero agrego una cantidad. Entonces, ¿sí?, en base a la cantidad de ligando que yo agregué, se generará una determinada señal, de acuerdo al interior de la célula. ¿Sí? Eso es un concepto importante, es decir, el ligando, después lo vamos a volver a ver, ¿no?, va a interactuar con el receptor. Y el receptor, ¿sí?, va a generar un proceso que se llama un proceso de transducción, ¿sí?
que va a terminar con ¿qué? Con la respuesta biológica. Que va a ser la respuesta que vamos a ver de la célula ante la señal, ¿de acuerdo? El ligando es la señal. El receptor toma esa señal y inicia un proceso que se llama de transducción, es decir, transmite la señal y ¿a dónde? Al interior de la célula, y eso va a provocar una respuesta biológica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, entre el receptor y la respuesta biológica tenemos un proceso de transducción de la señal, ¿sí? Es decir, tomar la señal y retransmitirla, transformarla en otra cosa. Entonces, yo acá tengo, dijimos, ¿sí? Si yo agrego cierta cantidad de señal, voy a obtener una, digamos, interacción con el receptor y se va a generar, ¿sí? Una señal intracelular. ¿De acuerdo? Primer mensajero, segundo mensajero y una respuesta biológica. Pero si yo sigo agregando, ¿sí? El inductor se va a unir a más receptor y se va a generar mayor señal intracelular. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Es decir, a medida que tengo cada vez más inductor, la respuesta biológica de la célula probablemente se vaya ¿qué? Incrementando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces va a llegar un momento que ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Yo voy a haber ligado, voy a haber unido todos los receptores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el estímulo a la célula blanco, a la célula inducida, va a ser máximo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todos los receptores, ¿sí? Todos los receptores de la célula ya están unidos con el ligando. Y por lo tanto no puedo enviar una señal más fuerte al interior de la célula. Y por lo tanto la respuesta biológica va a llegar a un máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí tengo mi segunda propiedad. ¿Sí? Vamos a llegar a un punto de saturación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque el número de receptores, ¿sí? Y también que toda la maquinaria intracelular tiene un límite. El número de receptores es limitado, así como también es limitado ¿qué? La cantidad de enzimas o la cantidad de moléculas que puedo utilizar. ¿Sí? Entonces llego a un punto de saturación. Llego a una respuesta que obtengo, tengo una respuesta máxima. ¿De acuerdo? Y esa sería la segunda propiedad. Bien, entonces, reversibilidad, ¿sí? Entonces, es reversible, es saturable, ¿sí? ¿Qué otra propiedad más podemos tener? Bueno, así como se llega a una saturación y una respuesta máxima, ¿sí? También hay otra propiedad que es la desensibilización. ¿De acuerdo? ¿Qué es la desensibilización? Bueno, la desensibilización tiene que ver con la... ¿sí? Tiene que ver con que cuando tenemos a la célula, ¿sí? Llena, por ejemplo, de un ligando a altas concentraciones, ¿sí? Entonces llega un momento en que la célula, ¿sí? ¿Qué hace? Para intentar protegerse de este nivel de estímulos, ¿sí? Por ejemplo, a veces seguramente les ha pasado que
están con un olor muy fuerte, al principio lo sienten, pero luego, ¿sí?, dejan de sentirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que va a ocurrir es que la célula se protege. ¿De acuerdo? Sí, se adapta. Entonces, para no estar recibiendo un estímulo tan fuerte todo el tiempo, lo que va a hacer es va a ocultar, ¿sí?, la cantidad de receptores que tiene. Entonces, ¿sí?, al principio la célula muestra gran cantidad de un número máximo de receptores. ¿Sí? Pero al exponer que la célula a una gran cantidad de ligandos, eso va a provocar que los ligandos se unan a los receptores, ¿sí?, y va a provocar que se genere señal intracelular. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Lo que va a ocurrir es que la célula va a empezar a hacer endocitosis, ¿sí?, ¿de qué? De sus receptores. Entonces va a empezar, ¿sí?, a guardar, entre comillas, ¿sí?, parte de sus receptores, haciendo endocitosis. Entonces, los receptores van a terminar guardados en vesículas. ¿De acuerdo? Ahora lo dibujé mal. Entonces, el número de receptores, ¿sí?, en definitiva, en un momento determinado, va a ser mucho menor del que tenía antes. ¿Sí? Porque gran cantidad de esos receptores van a estar guardados, ¿sí?, en vesículas en el interior de la célula, y pueden ser degradados o pueden acumularse ahí durante un tiempo. Entonces el resultado, ¿sí?, ¿cuál es? La desensibilización es cuando yo, ¿sí?, expongo a la célula a una elevada cantidad, por ejemplo, de moléculas señal. Para tratar de disminuir, ¿sí?, la cantidad de estímulos que está recibiendo la célula, los receptores, ¿sí?, se guardan por endocitosis. Se forman vesículas y los receptores son llevados al interior de la célula, donde obviamente no pueden unir, en este caso, la molécula señal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Antes la célula, ante esta cantidad de hormona, ¿cuál era la respuesta? ¿Sí? Era una respuesta máxima, muy alta. Una gran cantidad de señal, una respuesta máxima. Ahora yo tengo la misma cantidad de señal, ¿de acuerdo? Pero como tengo muchos menos receptores, ¿sí?, la respuesta, ¿sí?, va a ser mucho más baja. ¿De acuerdo? Entonces lo que ocurrió es que la célula, lo que hizo es responder menos, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta va a ser muchísimo menor. Entonces tenemos, ¿sí?, la primera propiedad, que era reversible, que dependía de la afinidad, la unión entre la hormona y el receptor, que era no covalente, y por lo tanto la unión entre la señal y el receptor es reversible. La otra propiedad era que era saturable, ¿sí? La señal llegaba a una respuesta máxima, que ocurría también una desensibilización a la exposición continua de la hormona, porque los receptores terminaban guardándose. Y me falta una propiedad, ¿sí?, pero no me acuerdo. Bueno, lo vemos después, cuando me acuerde. Entonces, dejemos esto acá y sigamos con el tema.
Después voy a retomar cuando me acuerde de la última propiedad que me falta. Entonces, sigamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos que la señal, ¿sí?, podía ser hidrofílica o hidrofóbica. Si era hidrofílica, ¿qué podrían ser? Podrían ser péptidos, podían ser polipéptidos, podían ser aminoácidos, podían ser derivados de aminoácidos, ¿de acuerdo? Si era hidrofóbica, podían ser hormonas esteroides, como la testosterona o los estrógenos, o los glucocorticoides o los mineralocorticoides, o si no también pueden ser hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Esos eran los dos grandes grupos de señales que teníamos. Las señales, a su vez, interactuaban con receptores. Las señales hidrofílicas interactuaban con receptores de membrana. ¿De acuerdo? Y las señales hidrofóbicas interactuaban con receptores, ¿sí?, intracelulares, que pueden ser citosólicos o nucleares. Bien, hasta ahí es lo que vimos. Bueno, ¿sí? Entonces hasta ahí estamos. Lo que tenemos que profundizar ahora, ¿sí?, es en lo que estuvimos hablando rápidamente hace unos minutos, ¿sí? Es que la señal interactúa ¿con qué? Con el receptor, que se produce un fenómeno ¿de qué? De transducción, es decir, la señal es recibida, es transformada. ¿Por qué? Porque la señal viene desde el exterior de la célula, ¿de acuerdo? Ya sea la señal hidrofílica o hidrofóbica, viene desde el exterior, ¿sí? El receptor captura la señal y la va a transducir al interior de la célula, ¿de acuerdo? De diferentes formas. La transducción de una señal es tomarla, cambiarla, ¿sí?, y retransmitirla. Y entonces eso va a producir una respuesta biológica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es las distintas formas en que la señal puede ser transducida, ¿de acuerdo? Un ejemplo de transducción que, si bien no es de biología, sirve para entender, ¿sí?, cómo se transducen las señales o qué quiere decir transducir las señales, lo tenemos todo el tiempo en los teléfonos. Por ejemplo, los teléfonos, ¿sí?, nosotros hablamos por el teléfono, es decir, producimos ondas de presión, ¿cierto?, en el aire, que son los diferentes sonidos. Esas ondas de presión hacen vibrar en el teléfono una membrana. El aire cambia de presión, ¿no? Y eso hace vibrar una membrana, que a su vez produce el movimiento de una pequeña, cuando la membrana vibra, ¿sí?, se produce el movimiento de ¿qué? De una pequeña bobina, es decir, algo que tenga, digamos, un pequeño núcleo de hierro o un electroimán, ¿sí?, que se va a mover en una bobina y eso va a producir una corriente por inducción eléctrica. Esa corriente se transmite, ¿sí?, y, digamos, va a viajar por la línea telefónica, ¿sí?, y va a llegar a otro teléfono. Y el proceso inverso se va a producir en el otro teléfono, ¿sí? La señal eléctrica codificada, ¿sí?, produce una corriente eléctrica que hace que se mueva ¿qué? El parlantito en
en el otro teléfono, ¿sí? Y va a producir el parlante, cuando se mueve la membrana, produce ondas de presión en el aire y la persona me escucha hablar, aunque esté, ¿sí?, a gran distancia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces la transducción de la señal es, por ejemplo, recibo la señal como ondas de presión en el aire y la codifico a una forma eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces acá sería recibir la señal extracelular, ¿sí? La toma el receptor, la vamos a pasar al interior de la célula y la célula va a provocar una respuesta biológica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces veamos, ¿sí?, cómo sería nuestro primer ejemplo de transducción de señales. Entonces, yo lo que voy a dibujar, ¿sí?, es la membrana de una célula. Entonces esta es la membrana plasmática celular. Esto va a ser extracelular, y esto va a ser intracelular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en los ejemplos más sencillos de transducción, ¿sí?, vamos a tener un receptor, empecemos siempre por dibujos muy sencillos. Voy a tener un receptor, ¿sí? Este receptor, ¿qué va a unir? Va a unir a la molécula señal. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que esto es reversible. Durante un tiempo, el receptor va a estar unido a la molécula señal, que es esta. Que como viene desde la región extracelular, va a ser un primer mensajero. Si viajó por la sangre, va a ser una hormona. Si fue liberado en cambio en un espacio sináptico, va a ser un neurotransmisor. ¿Sí? Pero seguro que es un primer mensajero, porque viene desde el medio extracelular. Sabemos que en algún momento, ¿sí?, se va a separar, pero mientras estén unidos, voy a tener el complejo ligando-receptor. Mientras el complejo ligando-receptor, ¿sí?, esté unido, va a sufrir un cambio conformacional. Va a haber un cambio de forma, ¿sí?, en este complejo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a haber un cambio de forma en el, ¿sí?, complejo ligando-receptor. Y entonces, ¿con quién va a interactuar ahora? Bueno, en la membrana hay una proteína que se llama proteína G. ¿Sí? Después vamos a ver más en detalle la proteína G, pero por ahora la vamos a ver de una forma muy simplificada. Entonces la proteína G, que puede haber dos formas, ya lo vamos a ver, ¿sí?, una forma que se encuentra en la membrana, otra forma que se encuentra en el citosol, ¿sí? Pero esta proteína G, ahora lo único que me interesa, y lo vamos a ver muy simplificado, es que el receptor va a activar a esta proteína G, que estaba inactiva, y la proteína G, ¿sí?, es lo que vamos a llamar el transductor. Porque es la que recibe la señal, ¿de quién? Del receptor. ¿De acuerdo? O del complejo ligando receptor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la proteína G es el transductor. El receptor es quien recibe ¿qué? La señal. Entonces tengo la señal, tengo el receptor. Este es el receptor activo mientras tiene unido, ¿sí?, la señal. Y este es el transductor. ¿El transductor a quién va a activar? Bueno, el transductor va a activar a una enzima que se encuentra en la membrana. ¿De acuerdo? Esto es una enzima. ¿De acuerdo? En este caso esta enzima se llama adenilato ciclasa, en el ejemplo que vamos a ver. ¿Sí? Es lo que llamamos el amplificador de la señal.
Entonces la enzima, en este ejemplo la anilato ciclasa, ¿sí?, es activada por la proteína G. Entonces la proteína G actúa sobre la enzima, y la enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la enzima va a agarrar moléculas de ATP, que en este caso se comportan como ¿qué? Como un precursor fosforilado. ¿De acuerdo? Es un precursor porque va a dar origen a otra molécula, y fosforilado porque tiene fósforo, entonces precursor fosforilado. ¿Sí? La enzima va a agarrar el ATP, el precursor fosforilado, y me va a dar la molécula de AMP cíclico, que sabemos que es un segundo mensajero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Repitamos. Entonces tenemos la molécula señal que se une al receptor, forma el complejo, ¿sí?, ligando-receptor o señal-receptor, que activa la proteína G, que es el transductor. La proteína G activa una enzima amplificadora, ¿sí?, que es la que agarra el ATP y lo transforma en el AMP cíclico, el segundo mensajero. ¿De acuerdo? ¿El segundo mensajero qué hace? Bueno, el segundo mensajero, ¿sí?, puede hacer muchas cosas, pero en este caso el AMP cíclico, ¿sí?, el AMP cíclico, lo que va a hacer, como es una pequeña molécula, ¿sí?, relativamente soluble, y está en el citosol, ¿sí?, recuerden que estamos en el medio intracelular ya, lo que va a hacer es activar a una enzima, ¿sí? Entonces va a activar a una enzima, ¿sí? Estamos viendo todo muy simplificado, pero va a activar una enzima que se llama proteína quinasa A. ¿De acuerdo? Hasta ese momento la proteína quinasa A, fíjense, estaba dormida, ¿de acuerdo? Tienen los ojitos ahí cerrados, y estaba dormida, estaba inactivada, ¿de acuerdo? Pero va a ser activada ¿por quién? Por la proteína, quiero decir, va a ser activada por el AMP cíclico. Entonces la proteína quinasa A estaba inactiva, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que lo estamos viendo de una forma simplificada, ¿no es cierto? Entonces ahora la proteína quinasa A, ¿sí?, se activó. ¿Quién la activa la proteína quinasa A? El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, ¿de acuerdo? Esta era la proteína quinasa inactiva, y esta va a ser la proteína quinasa activa, ¿de acuerdo? Activada por el AMP cíclico. Bueno, esto después lo vamos a ver con más detalle. Entonces la proteína quinasa activa, ¿sí?, esta va a iniciar lo que se llama una cascada de fosforilaciones, ¿sí? Es una quinasa que fosforila otras quinasas. Eso después lo vamos a ver. Entonces esta proteína quinasa A inicia una cascada de fosforilaciones que va a terminar con una respuesta biológica, ¿sí? Esa cascada de fosforilaciones finalmente va a activar una enzima que es la fosforilasa, por ejemplo, y vamos a terminar con la degradación del glucógeno de la célula, ¿sí? Esa sería la respuesta biológica de la célula. Y todo esto, ¿sí?, digamos, acá tenemos más especificado quién es el transductor, o de quién hablamos cuando hablamos del transductor. El transductor es la proteína G, porque ya después la enzima, ¿sí?, genera el segundo mensajero, la señal intracelular. La señal intracelular, que es el AMP cíclico, activa la proteína quinasa A, que inicia una serie de procesos que termina con la respuesta biológica. Entonces,
Entonces, en forma simplificada, ¿qué tenemos? El ligando, ¿qué hace? Activa al receptor. El receptor activa a la proteína G. La proteína G activa a la enzima, a la enilato ciclasa. ¿Sí? La enilato ciclasa transforma ¿qué cosa? ¿De acuerdo? La enilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico, el segundo mensajero. El AMP cíclico activa ¿a quién? A la proteína quinasa A. ¿De acuerdo? Que es la que, por una serie de pasos, luego va a producir la respuesta biológica. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo, muy simplificado, de un segundo mensajero clásico que es el AMP cíclico. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Por qué directamente no enviamos una señal al interior de la célula y que rápidamente active a la proteína quinasa A? Bueno, eso ya lo vimos, ¿sí? Cuando hablamos de amplificación de la señal. ¿Sí? Cuando hablamos de la amplificación de la señal, ¿qué es lo que dijimos? Que un inductor, una molécula, un primer mensajero, se une ¿a qué? A una molécula, ¿sí?, receptora. Eso produce la activación de varios transductores, de varias proteínas G, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que a su vez generan, ¿sí?, o interactúan con varias anilatociclasas, que eran las enzimas que habíamos llamado amplificadoras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y estas anilatociclasas sabemos que producían a partir de ATP, ¿sí?, grandes cantidades de AMP cíclico. Entonces la idea acá es poder amplificar la señal. Es decir, que la señal sea amplificada. ¿Cuántas veces? Bueno, depende de cada mecanismo, pero la señal se puede amplificar decenas de veces, ¿sí? 10, 20 veces, ¿sí?, o más, y sabemos que el AMP cíclico termina activando a la proteína quinasa A. Como por ejemplo el glucógeno es una molécula enorme, yo necesito, ¿sí?, activar gran número de proteína quinasa A para que termine activando a las enzimas que degradan el glucógeno, como la fosforilasa. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que se produce, ¿sí?, desde una molécula mensajero a un receptor, ¿sí?, a la activación de la proteína quinasa A, hasta llegar ¿a qué? A la respuesta biológica, que es la degradación del glucógeno y la liberación de glucosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que yo obtengo es una amplificación de la señal, ¿sí? Una molécula mensajera puede liberar ¿qué? Decenas de miles de, por ejemplo, moléculas de glucosa que fueron degradadas en el glucógeno y que van a ir al torrente sanguíneo, aumentando, por ejemplo, la glucemia. ¿Sí? Esa sería la respuesta fisiológica. ¿De acuerdo? La respuesta a nivel celular es la degradación del glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es degradado, la glucosa sale de la sangre y se produce la elevación de la glucemia. Esa sería la respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso tenemos este sistema tan complejo, ¿sí?, porque necesitamos amplificar la señal.
Recuerden que la célula, ¿sí?, es enorme comparada con ¿qué? Con el tamaño del receptor y de las moléculas transductoras. Por eso necesitamos producir ¿qué? Una gran cantidad de segundos mensajeros. Bueno, ese es el primer ejemplo de segundos mensajeros que vamos a ver, ¿sí? El AMP cíclico. Detallemos un poco más este proceso. Lo mismo, pero un poco más de detalle. Entonces yo tengo la membrana plasmática, ¿sí? Tenemos el medio que extracelular y el medio intracelular. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo la molécula señalética, el primer mensajero, que va a interactuar con el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, se une el primer mensajero con el receptor, ¿sí? Entonces, este es el primer mensajero. Entonces, el primer mensajero se une al receptor. ¿Sí? Se forma el complejo, eso ya lo vimos. Se produce un cambio conformacional en el receptor, que ahora está activado. Y esto habíamos dicho que activaba la proteína G. La proteína G es una proteína de membrana, que en realidad tiene 3 subunidades, ¿sí? Tiene una subunidad Q, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo así. Entonces tenemos una subunidad, acá va a estar la proteína G. Todo es la proteína G, pero la proteína G tiene 3 subunidades, ¿sí? Una subunidad alfa, ¿sí? Una subunidad beta y una subunidad gamma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de nuevo, la proteína G es el transductor y tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Entonces, esta proteína G, ¿qué se dice que es? Es una proteína G trimérica, porque tiene 3 subunidades, o se habla de ¿qué? De proteína G también de membrana, porque la proteína G de membrana también tiene 3 subunidades. O también se le dice como proteína G grande, porque tiene 3 subunidades. ¿De acuerdo? Entonces, proteína G, en este caso la de membrana, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la proteína G es estimulada, se produce un cambio, ¿sí?, en la proteína G. Veamos. Entonces, ¿cómo es este cambio? Lo vamos a detallar. Entonces, la proteína G, ¿sí?, lo más interesante que vamos a comentar es sobre la subunidad alfa. ¿De acuerdo? Entonces, la subunidad alfa tiene la capacidad de unir GTP o GDP. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a detallarlo acá abajo. Entonces, ¿sí? Cuando yo tengo la proteína G en su forma inactiva, ¿sí?, la subunidad alfa, tengo la subunidad beta y gamma, la subunidad alfa tiene unido GDP. ¿De acuerdo? Entonces, la proteína G inactiva, ¿sí?, tiene alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando es estimulada por ¿quién? Por el receptor, se va a producir un cambio, ¿sí? Va a ingresar GTP. A mí me gusta verlo como si fuera una pila. Pensémoslo así, ¿sí? El GTP cargado de energía, pues sabemos, ¿sí?, que tiene 2 uniones de alta energía. ¿Viene a qué? A quitar, digamos, esta pila que ya fue consumida. ¿De acuerdo? Entonces, hay una proteína transportadora que trae el GTP y lo va a unir. Entonces, ¿qué pasó ahora?
beta y gamma, ¿sí? Que son subunidades regulatorias, y ahora, ¿sí? ¿Entró quién? Entró el GTP, y cuando yo pongo una pila nueva, tengo que sacar la pila vieja. ¿Quién se va? Se va el GDP. ¿De acuerdo? Entonces, ahora entra acá ¿quién? El GTP. ¿Sí? Entonces, ahora va a haber un cambio conformacional, ¿sí? En las unidades. Y entonces, ¿qué ocurre? Beta y gamma se quedan juntas y alfa se va. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a tener que la proteína G, la subunidad alfa, ¿sí? Está ¿qué? Activa. Esta subunidad alfa con el GTP unido, que está activa, ¿sí? Es quién va a activar a quién, a la adenilato ciclasa. Es quien activa la enzima. ¿Se acuerdan que la adenilato ciclasa qué hacía? Agarraba el ATP y me lo transformaba en AMP cíclico. ¿De acuerdo? Me generaba el segundo mensajero. Entonces, aquí, ¿sí? Lo que está ocurriendo, entonces cuando el receptor actúa sobre la proteína G, ¿sí? Va a producir ¿qué? Un cambio en esa proteína G, la va a activar, ¿a quién? A la subunidad alfa, por la entrada de GTP se va a GDP, y esta subunidad alfa sí viaja suelta y activa la adenilato ciclasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, mientras la subunidad alfa tenga GTP unido, va a activar a la adenilato ciclasa. ¿Qué va a ocurrir luego? Luego de un tiempo, ¿sí? Esta subunidad alfa, ¿sí? Tiene una actividad GTPasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Luego de un tiempo, ¿sí? Esta subunidad alfa va a aparecer ¿con qué? Con un GDP. ¿Qué fue lo que hizo? Nada, degradó el GTP a GDP. Entonces, pierde un fósforo como fósforo inorgánico y se transforma en la alfa con GDP. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, vuelve a su forma inactiva a unirse con beta y gamma. Entonces, la subunidad alfa es una GTPasa. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a dibujar todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, la subunidad alfa es una GTPasa. Es un mecanismo de seguridad. ¿Para qué? Para que no esté un tiempo excesivo la subunidad alfa activando la adenilato ciclasa. Mientras tenga unido GTP, activa la adenilato ciclasa y por lo tanto se va a formar ¿qué? AMP cíclico. Como es muy peligroso estar formando ¿qué? AMP cíclico durante tiempos muy prolongados, ¿qué hace? La subunidad alfa degrada el GTP y lo pasa a GDP. Con su actividad ¿qué? GTPasa. Entonces se termina el estímulo y la subunidad alfa con el GDP unido vuelve ¿sí? a su forma inactiva y se une a beta y gamma otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esto en otro dibujito. ¿Sí? Entonces yo tenía, ¿sí? Esta es la membrana plasmática, la región extracelular, la región intracelular, la molécula que actuaba como primer mensajero, que se unía ¿a quién? Al receptor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que formaban el complejo, ¿sí? Hormona receptor o señal receptor o inductor receptor, como quieran llamarlo, ¿sí? Que sufría un cambio conformacional y que terminaba actuando a través de la proteína G. ¿Sí? Entonces,
yo tenía, ¿sí?, la proteína G en su forma, ¿sí?, inactiva. La subunidad alfa, beta y gamma. La subunidad alfa que tenía unido, GDP. ¿De acuerdo? Entonces ahora se produce la activación. Esta era la forma que la proteína G inactiva. Entonces, ¿qué ocurre? Se separan. ¿Sí? Beta y gamma quedan por un lado, porque su función es regulatoria y de fijación de la subunidad alfa a la membrana. Y la subunidad alfa, ¿qué ocurrió? ¿Sí? La activación incluye la entrada de ¿qué? De GTP. Entonces, se va el GDP y la subunidad alfa ahora va a tener unido GTP. Mientras la subunidad alfa tiene unido GTP, activa ¿a quién? Activa a la enzima, a la adenilato ciclasa. ¿Sí? Es decir, mientras la subunidad alfa tenga unido GTP, ¿sí?, mientras la subunidad alfa tenga unido GTP, se activa la adenilato ciclasa. Entonces la adenilato ciclasa toma el ATP y lo transforma en AMP cíclico. ¿Sí? El AMP cíclico a su vez, ¿qué hace? Activa a la proteína quinasa A. ¿Sí? La proteína quinasa A en realidad tiene, o sea, el AMP cíclico, yo voy a necesitar varios AMP cíclicos, ¿sí?, en realidad, porque tiene una subunidad regulatoria, cada subunidad regulatoria puede unir dos AMP cíclicos y cada subunidad regulatoria está inhibiendo, ¿ven? Porque acá está ¿qué? Dormidita, la proteína quinasa A. Se comporta como un dímero. Entonces la proteína quinasa A, AMP cíclico, ATP, proteína quinasa A. ¿De acuerdo? No se pueden equivocar nunca. Entonces la proteína quinasa A hasta ese momento estaba ¿qué? Completamente dormida. Entonces, cuando el AMP cíclico, las moléculas de AMP cíclico, se unan a ¿qué? A la subunidad regulatoria, ¿sí? Cuando el AMP cíclico se une a las unidades regulatorias, ¿sí?, entonces se produce ¿qué? Las unidades regulatorias se van. ¿De acuerdo? Porque ya tienen unido el AMP cíclico. Entonces las unidades regulatorias, que son las que estaban inhibiendo la proteína quinasa A, se separan. Y la proteína quinasa A ahora puede quedar como. Las proteínas quinasas A se activaron. Una subunidad y otra. ¿De acuerdo? Entonces las proteínas quinasas A van a poder empezar la cascada de fosforilaciones, ¿sí?, que va a terminar en la respuesta biológica. Bueno, aquí, fíjense, para que esto no esté estimulando todo el tiempo y no produzcamos cantidades cada vez más enormes de AMP cíclico, esta señal de alguna forma tiene que terminar. Una forma de terminar, ¿cuál es? Es que la hormona se separe ¿de quién? Del receptor, entonces dejo de estimular la proteína G. Pero la subunidad alfa, unida al GTP, va a seguir activando. Entonces acá es donde entraba ¿qué? La actividad GTPasa.
¿sí? Entonces con la actividad GTPase activa, se degradaba el GTP y volvía la subunidad alfa, la subunidad alfa volvía a tener ¿qué? GDP, ¿de acuerdo? Y se une y forma la proteína G trimérica inactiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la proteína G, lo volvemos a hablar una y otra vez, es el transductor, ¿sí? Es quien recibe la señal del receptor, ¿de acuerdo? Y es quien activa al amplificador. El que amplifica la señal es la enzima, ¿de acuerdo? Y este es el receptor. Bueno, ahí tenemos entonces la idea básica, ¿sí?, de cómo se genera el AMP cíclico, que ya sabemos su papel, es el segundo mensajero. En este caso es un mensajero como pequeño y soluble, ¿de acuerdo? Que viaja en el citosol. Es un ejemplo de segundo mensajero. Veamos rápidamente cuál es el otro ejemplo de segundos mensajeros que tienen que saber. ¿Sí? Entonces, el otro ejemplo que tienen que conocer de segundos mensajeros, vamos a usar nuevamente las mismas ideas, los mismos conceptos, ¿sí? Esto es extracelular y esto es intracelular. ¿Sí? Obviamente vamos a tener que un receptor, por ejemplo, ¿sí?, y una señal, por ejemplo, diferentes que la otra vez. ¿Sí? Entonces tengo que el primer mensajero y este es el receptor. Entonces se forma ¿qué? Se forma el complejo ¿sí?, ligando receptor, como ya lo vimos otras veces. Sufre un cambio ¿qué? Conformacional, mientras tiene unido a ¿quién? Al ligando. Hay un cambio de forma en el receptor, ¿sí? Y eso va a provocar la activación de una proteína G diferente de las que vimos hasta ahora. Esta proteína G es una G sub Q. Es igual que lo que vimos antes. Tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Pero se la denomina G sub Q. Y funciona de forma similar a lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Yo ahora lo voy a simplificar. Entonces voy a poner directamente que la G sub Q va a activar a una enzima. ¿Sí? De nuevo, ¿qué va a hacer? El amplificador. ¿De acuerdo? Entonces la proteína G sub Q es el transductor. Recuerden que está simplificado y no cuento lo de la subunidad alfa con el GTP y todo eso, pero todo eso ocurre. ¿Sí? Después lo volvemos a ver. Bueno, entonces activa la proteína G sub Q al amplificador, que es la enzima. En este caso, la enzima, ¿sí?, es una fosfolipasa, es decir, actúa sobre fosfolípidos. Es la fosfolipasa C. ¿Sí? Fosfolipasa C. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mensajero se une al receptor, forma el complejo ligando-receptor, que activa la G sub Q, que activa a la fosfolipasa C, que es la enzima. ¿De acuerdo? Esta enzima, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta enzima va a actuar sobre un fosfolípido, porque es fosfolipasa. Entonces lo que hace es va a cortar un fosfolípido. Esto lo cuento, ¿sí?, primero rápidamente, después lo detallamos. Entonces, este fosfolípido, ¿sí?, como muchos otros fosfolípidos de membrana, está anclado en la membrana, tiene dos colitas de ácidos grasos, ¿sí?, tiene glicerol, ¿sí?, y
obviamente tiene su fosfolípido, tiene fósforo y tiene un polialcohol de cadena cíclica que se llama inositol, que tiene dos fósforos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y se llama PIP2. Tiene pegados dos fósforos. Vamos a simplificarlo, ¿sí? Entonces este fosfolípido tiene una sigla. Se le dice PIP2. ¿Qué quiere decir? PI viene de fosfatidilinositol, ¿sí? ¿De acuerdo? Fosfatidilinositol. Recuerden que fósforo en los símbolos venía del latín, entonces va con P, ¿sí? Los ingleses heredaron eso, ¿sí? Entonces fósforus, ¿sí? Es con P, ¿no? Entonces fosfatidilinositol. Nosotros en el castellano, en el español, usamos la F. Entonces, fosfatidilinositol, y como el inositol tiene dos fósforos, fosfatidil, inositol, difosfato. Entonces la sigla es PIP2, ¿de acuerdo? Fosfatidil, inositol, difosfato. ¿Sí? Entonces, este fosfatidilinositol difosfato nosotros lo nombramos, pero es el fosfatidilinositol, ¿sí? Hay diferentes tipos de fosfatidilinositol, ¿de acuerdo? Por eso no lo detallamos, pero acá el que dibujé yo sería 3, 4, pero no importa. A ustedes no se los van a tomar. Entonces, este es el PIP2, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo acá al lado para que lo tengan más presente, ¿sí? Después lo detallamos entonces. Este es el fosfatidilinositol difosfato. Lo voy a dibujar acá. Ahora volvemos con el otro dibujo. Entonces, ¿cómo es este fosfolípido? Es como muchos otros fosfolípidos que hemos visto, ¿sí? Es un ácido graso, ¿sí? Que se une por un enlace fosfodiéster aquí a la cadena, quiero decir, por un enlace éster carboxilo, ¿sí? Entonces es el ácido graso que se une a la cadena del glicerol, ¿de acuerdo? El glicerol sabemos que es una cadena de 3 carbonos. Acá tengo el otro ácido graso, entonces es un ácido graso, otro ácido graso, este es el glicerol, ¿de acuerdo? Y este glicerol acá tiene un enlace, ¿sí? Ahora sí, un éster fosfato, y se une al inositol. El inositol, ¿sí? Es un polialcohol de cadena cíclica, ¿sí? Son 6 carbonos, o sea, no es un glúcido, sino que son 6 carbonos, ¿de acuerdo? 6 carbonos, ¿sí? Cada uno con un grupo alcohol, si me siguen. Acá hay otro alcohol en el medio, ¿sí? Entonces, dibujémoslos por separado si quieren. Ustedes ya saben cómo era un ácido graso. Este es un ácido graso. Tiene un grupo ácido y la cola hidrocarbonada, ¿sí? El glicerol también se acuerdan cómo era. El glicerol es una cadena de 3 carbonos, 1, 2, 3, con grupos alcohol. Es un polialcohol de 3 carbonos. Y el inositol, ¿sí? El inositol, se los mostré antes, son 6 carbonos y cada carbono tiene un grupo alcohol, o sea, es un polialcohol, no es un glúcido. Se llama entonces inositol. ¿De acuerdo? Entonces,
Este fosfolípido que dibujamos acá tiene dos ácidos grasos, el glicerol, ¿sí?, el fósforo y el inositol. Pero este inositol, ¿qué ocurre? Está fosforilado en dos posiciones. ¿De acuerdo? Esta sería la posición 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo voy a dibujar más chiquitito, así entra. Entonces tenemos una cola de ácido graso, otra cola más, los tres carbonos, ¿sí?, el fósforo, ¿de acuerdo?, el inositol y dos fósforos más. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta molécula es un fosfolípido. ¿Y cómo se llama? Fosfatidil inositol difosfato, o PIP2. Fosfatidil inositol difosfato. Es el PIP2. Que era lo que yo les había dibujado acá. ¿De acuerdo? Fosfatidil inositol, ¿sí?, difosfato. ¿Por qué? Fíjense, hasta acá, si yo tendría esto solo, tengo dos ácidos grasos, el glicerol y el fósforo. Entonces es el ácido fosfatídico. Tengo el inositol, que es el alcohol, ¿no es cierto?, de cadena cíclica. Entonces sería fosfatidil inositol. Hasta ahí. Pero como tiene dos fósforos, es el fosfatidil inositol difosfato. Entonces, repito. Dos ácidos grasos, el glicerol, el fósforo, ¿sí?, y unido al fósforo, el inositol difosfato. Acá lo tienen más chiquito. Este es un ácido graso, otro ácido graso, este de 3 carbonos es el glicerol, ¿sí?, y este enlace, de acuerdo, el fósforo, es parte del fosfolípido más sencillo de todos, que es el ácido fosfatídico. Hasta ahí sería el ácido fosfatídico. Dos ácidos grasos, glicerol y fósforo. Hasta ahí sería fosfatidil inositol, porque tenemos el inositol pegado, que es esta molécula de acá, ¿sí?, que es el alcohol cíclico. Este es el inositol. Entonces, fosfatidil inositol. Como tiene dos fósforos, fosfatidil inositol difosfato, ¿de acuerdo? O PIP2. Bueno, ¿qué le va a pasar al PIP2? Bueno, al PIP2, la enzima, la fosfolipasa C, acá está, que está activa ahora porque la está activando la G sub Q. Entonces esta es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que va a hacer, con sus manitos, es con una tijera cortar el PIP2 por acá. ¿De acuerdo? Lo va a cortar aquí. Perdón. Sí, me equivoqué. Lo va a cortar aquí. Me equivoqué donde cortaba. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la tijera, ¿sí?, de la fosfolipasa C va a cortar, ¿sí?, y va a dejar, ¿qué cosa? Va a dejar dos partes. Una parte van a ser los dos ácidos grasos unidos ¿a quién? Al glicerol. ¿De acuerdo? Ahora no hay más un grupo alcohol acá, sino que hay, perdón, no hay más un fósforo, sino que hay un grupo alcohol. Entonces, ¿esto cómo se va a llamar que queda en la membrana? Se llama diacilglicerol. Diacil, ¿por qué? Porque son dos ácidos grasos. Diacil. Glicerol porque tiene el alcohol. ¿De acuerdo? Diacilglicerol. O en su sigla, DAG. Entonces, el diacilglicerol queda en la membrana. ¿De acuerdo? Anclado en la membrana. Y la otra parte, ¿qué es? Es el inositol. ¿De acuerdo? Es el inositol, pero que ahora va a tener tres fósforos. Porque recuerden que cortábamos del fósforo, ¿sí?, para allá, ¿no es cierto? Entonces queda con tres fósforos.
¿sí? Y a esto lo va a llamar inositol trifosfato, ¿sí? Inositol trifosfato, o en su sigla IP3. ¿De acuerdo? Entonces, resumamos lo que vimos hasta acá, ¿sí? El inductor se une ¿a quién? Al receptor, que activa ¿a quién? A G sub Q, que activa ¿a quién? A la fosfolipasa C, que es la enzima. ¿De acuerdo? La fosfolipasa C. La fosfolipasa C actúa ¿sobre quién? Sobre el PIP2, que es el fosfolípido de membrana. Y el PIP2 es cortado en dos partes, el diacilglicerol y el IP3. Y hasta ahí llegamos en este momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle nombre a todo. Entonces, el inductor, ¿sí? Este es el primer mensajero. ¿De acuerdo? El receptor, bueno, ya sabemos que es el receptor. La G sub Q sabemos que es el transductor. La fosfolipasa C sabemos que es el amplificador, porque es la enzima. El PIP2, ¿sí? Que es el fosfolípido de membrana, es el precursor fosforilado. ¿De acuerdo? Y el precursor fosforilado, que es el PIP2, sabemos que da origen ¿a qué? Al diacilglicerol y al IP3, que son segundos mensajeros. ¿De acuerdo? Entonces, tanto, ¿sí? El diacilglicerol, es decir, esta molécula, como esta, ¿son qué? Son segundos mensajeros. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, el diacilglicerol es una molécula que se queda en la membrana y va a activar una enzima que es la proteinquinasa C. Fíjense que no se pueden equivocar nunca, porque es fosfolipasa C, proteinquinasa C. ¿Por qué C? Bueno, ya vamos a ver. La proteinquinasa C a su vez va a activar a otras enzimas y va a tener que ver, por ejemplo, con la estimulación de la mitosis, el crecimiento celular y otras funciones, ¿de acuerdo? Entonces, el diacilglicerol actúa sobre la proteinquinasa C. La proteinquinasa C inicia una cascada de fosforilaciones que termina con la mitosis, la multiplicación celular, el crecimiento, tiene efectos, ¿sí? Que tienen que ver con el crecimiento celular. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Bueno, el inositol trifosfato, como es una molécula muy soluble, ¿sí? Viaja en el citosol ¿hasta dónde? Hasta el retículo endoplasmático. Es decir, hasta el REL. Si se acuerdan, el REL, ¿sí? Podía también tener funciones de almacenamiento de calcio. Entonces, ¿sí? Estos calciosomas, o cuerpos donde se almacena calcio, ¿sí? Eran parte del REL. Entonces, ¿qué ocurre? El IP3 se va a unir ¿a qué? El IP3 entonces, ¿sí? Se une a un canal de calcio que se encuentra en el REL. ¿De acuerdo? Y lo estimula. Entonces el inositol trifosfato se va a unir a estos canales de calcio que se encuentran en el REL y el calcio va a poder salir. ¿De acuerdo? En grandes cantidades. Entonces el calcio, ¿sí? Sale a través de estos canales de calcio activados por el IP3. Entonces el IP3, ¿sí? Va a producir el aumento de calcio en el citosol. Aumento de calcio en el citosol. Porque en general en el citosol, ¿qué ocurre? El calcio es muy bajo, ¿de acuerdo? Se encuentra en muy baja concentración.
Entonces el calcio va a empezar a aumentar en el citosol. ¿Y eso qué puede provocar? Bueno, puede provocar muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero en este dibujito digamos que no llegó a más, entonces sumamos otro segundo mensajero más, que es el calcio, ¿sí? Entonces el calcio, liberado por el IP3, también es un segundo mensajero. Y lo que va a hacer es activar a enzimas, a proteínas, provocar cambios en el citoesqueleto, o provocar cambios en canales iónicos, ¿sí? Es un segundo mensajero también. Después lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, resumamos esto en un cuadrito, en un esquema más chico. Otra vez repasémoslo, así les queda más fresco. ¿Sí? Entonces tengo extracelular, intracelular. ¿Sí? Tengo que el receptor, ¿de acuerdo? Al cual se le va a unir el primer mensajero. ¿Sí? Cuando el primer mensajero se une al receptor, ¿sí? Eso provoca un cambio conformacional en el receptor. ¿De acuerdo? Que va a activar ¿a quién? Va a activar a la G sub Q. Activa a la proteína G sub Q. ¿De acuerdo? Esta G sub Q entonces, que es el transductor, va a activar a la fosfolipasa C, que es el amplificador, que es la enzima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la fosfolipasa C, ¿qué es lo que va a hacer? La fosfolipasa C va a agarrar el fosfolípido, que ¿cuál es? Es el PIP2, el fosfatidilinositol 2. ¿Sí? Agarra la fosfolipasa C, entonces sabemos que va a cortar, esta es la fosfolipasa C, la enzima. Entonces esta es la fosfolipasa C que va a cortar el PIP2 por aquí. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar dos cosas, el PIP2. ¿Sí? Me da diacilglicerol que se queda anclado en la membrana. ¿Por qué se queda acá anclado en la membrana? El diacilglicerol, diacil, dos ácidos grasos, glicerol, porque tiene glicerol, se queda anclado en la membrana, porque es una molécula anfipática. ¿De acuerdo? Ya estamos aquí, ¿sí? Entonces el PIP2 es el precursor fosforilado. El diacilglicerol es segundo mensajero. La otra molécula que se generó, ¿sí? La otra molécula que se generó, ¿sí? El IP3, también es segundo mensajero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, van a tener funciones diferentes. El diacilglicerol va a terminar activando ¿a quién? Una enzima que se llama proteinquinasa C. ¿De acuerdo? La proteinquinasa C va a iniciar una serie de fosforilaciones que va a terminar ¿qué? Aumentando el número de mitosis celulares. Eso que tiene efectos de crecimiento. El IP3, por otro lado, ¿qué es lo que hace? El IP3 va a actuar en todos los lugares donde se almacena calcio. Por ejemplo, el REL. O también en la mitocondria, o en calciosomas, o en las células musculares en el retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Entonces, ¿el IP3 qué hace? El IP3 se va a unir a un canal de calcio. Es un canal dependiente del ligando. ¿De acuerdo? Entonces el IP3 se une a este canal
El calcio hasta este momento, ¿dónde estaba? Estaba acumulado dentro del REL, de estos calciosomas, ¿sí? Porque al calcio, ¿qué ocurre? Bueno, hay una bomba. El calcio es muy importante que esté en bajas concentraciones. Entonces, ¿esta bomba qué hace? Se gasta ATP. ATP más fósforo. ¿Para qué? Para bombear calcio dentro del REL. ¿De acuerdo? Entonces el calcio es bombeado, ¿sí?, en forma activa y se acumula dentro del REL. Entonces cuando llega el IP3 y se abre la compuerta de estos canales, el calcio sale a favor de gradiente. ¿De acuerdo? Entonces el calcio sale a favor de gradiente. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace el calcio? Bueno, el calcio puede actuar por sí mismo uniéndose directamente a las proteínas, una proteína dependiente de calcio, por ejemplo. Puede activarla directamente. O también puede actuar a través de una proteína reguladora, ¿sí? El calcio se puede unir a una proteína que se llama calmodulina, ¿sí? O sea, modulada por el calcio. La calmodulina es una proteína que puede unir 4 calcios. Cuando une el calcio, es decir, cuando une los 4 calcios, sufre un cambio conformacional la calmodulina y entonces puede activar, ¿sí?, ¿a qué? A determinadas enzimas. ¿De acuerdo? Entonces es una proteína reguladora activada por calcio. Une el calcio, al unir 4 calcios, eso le provoca un cambio conformacional y le permite unirse ¿a quién? A diferentes enzimas y activarlas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, va a iniciar cambios en el citoesqueleto, o pueden fosforilarse canales u otras proteínas, ¿sí? Y va a iniciar también toda una serie de cambios y de efectos biológicos. ¿De acuerdo? Acá en este caso la mitosis sería el efecto biológico. ¿Sí? En otro caso, bueno, el efecto biológico puede ser, qué sé yo, producir exocitosis, por ejemplo, activación del citoesqueleto y producir, qué sé yo, procesos de secreción. ¿De acuerdo? Eso depende de cuál sea el receptor y cuál sea el ligando, el tipo celular, ¿no es cierto? Va a depender de, obviamente, el tipo de célula. ¿Sí? Y con qué receptor estamos interactuando, ¿no es cierto? Porque el receptor es el que me va a dar la activación de la maquinaria celular, ¿no es cierto? Recuerden, las proteínas G siempre es el transductor, es quien recibe la señal directamente desde el complejo ligando-receptor. ¿Está? Entonces, hagamos un resumen de esto, muy rápidamente. ¿Sí? El inductor se une ¿a quién? Al receptor. El receptor actúa sobre la G sub Q. La G sub Q actúa sobre la fosfolipasa C, que es el amplificador. G sub Q es el transductor, quien recibe la señal desde el receptor, ¿no es cierto? La fosfolipasa C actúa sobre el PIP2. El PIP2 sí es el fosfolípido que es el precursor. El PIP2 es cortado, ¿sí? ¿En qué? En diacilglicerol y en IP3. Estos ya, ¿sí?, son segundos mensajeros. ¿De acuerdo? El IP3 y el diacilglicerol son segundos mensajeros. Recuerden que el PIP2 es el precursor. Bueno, el diacilglicerol ya sabemos lo que hace. Va a actuar a través de ¿quién? De la proteína quinasa C. ¿De acuerdo? Y va a tener efectos que tienen que ver con la mitosis. El IP3, por otro lado, ¿sí?, va a producir la liberación de ¿qué? De calcio. Y el calcio en el citosol también es un segundo mensajero. ¿De acuerdo? Que puede actuar a través de ¿quién? Puede actuar por sí mismo o puede actuar también a través de ¿quién? De la
calmodulina, que es una proteína que une calcio y se activa. ¿Y la calmodulina qué hace? Bueno, cuando une calcio y se activa, puede activar ¿a quién? A diferentes enzimas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el inductor actúa sobre el receptor, que activa la proteína G sub Q, que activa la proteína lipasa, la fosfolipasa, quiero decir, la fosfolipasa C, que activa ¿a quién? Al PIP2, que se degrada en diacilglicerol e IP3, que son dos segundos mensajeros. El diacilglicerol activa la proteína quinasa C de membrana, y el IP3, que es soluble, viaja hacia ¿dónde? Hacia el REL, donde está acumulado el calcio, se produce la liberación de calcio, que puede actuar por sí mismo, tiene efecto directo, o puede actuar a través de la calmodulina, activando diferentes tipos de enzimas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son nuestros segundos mensajeros aquí? Son tres. Diacilglicerol, IP3 y calcio. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos, ¿sí?, diferentes tipos de segundos mensajeros. Son pocos en la célula, no como los decenas o cientos de inductores de primeros mensajeros que tenemos. Y los segundos mensajeros, ¿sí?, son muy pocos. ¿Sí? ¿Cuáles tienen que saber de segundos mensajeros? Los segundos mensajeros, ¿sí?, que tienen que saber, por ahora, después vamos a agregar uno más, ¿cuáles son? Son los de la familia, por ejemplo, del AMP cíclico, que son nucleótidos cíclicos, al cual le vamos a agregar el GMP cíclico después. ¿De acuerdo? Después lo vamos a ver. ¿Y qué otros segundos mensajeros tienen que ver? ¿Sí? Otros segundos mensajeros que tienen que ver, ¿cuáles son? Son los que vienen, ¿sí?, a través de la degradación de los fosfolípidos. El diacilglicerol, el IP3, y el IP3 me da el calcio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son dos vías diferentes, las que me generan que la anilato ciclasa, por ejemplo, la anilato ciclasa es la enzima que me produce AMP cíclico. La guanilato ciclasa es la enzima que me va a dar ¿qué? GMP cíclico, pero la idea es la misma, ¿sí? La anilato ciclasa, ¿qué necesita? Necesita ATP para producir ¿qué? AMP cíclico. La guanilato ciclasa necesita GTP para producir GMP cíclico. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, estos tres dependen de ¿quién? De la fosfolipasa C, que es activada a través de ¿quién? De G sub Q. ¿De acuerdo? Entonces, la fosfolipasa C, ¿qué necesita? Necesita PIP2 para producirme diacilglicerol e IP3. Y el IP3 produce la liberación de calcio. ¿Estamos? Bueno, vamos a parar acá, después seguimos.